Y estamos con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Doctor Zamora, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Bueno, doctor, a ver, en principio, en términos muy generales, ¿cree que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, tenía que ya acudir al Pleno del Congreso a dar una explicación, no solo al Parlamento, sino al país, de lo que viene pasando con la emergencia del dengue? Bueno, como todo ministro, tiene esa obligación de presentar su informe ante el Congreso de la República, que tiene además esas facultades de fiscalizar el trabajo del Ejecutivo. Y era una extraordinaria oportunidad, como tú bien lo señalas, no solamente para dirigirse a la representación congresal, sino al país, para presentar la real situación que estamos enfrentando frente al dengue, que tú lo has señalado en términos de infectados, territorios tomados por esta enfermedad, número de fallecidos, sino cuáles son las perspectivas de una reducción rápida de este fenómeno ahora y los preparativos que está teniendo el sector para enfrentarlo en la segunda parte del año frente al fenómeno del dengue. ¿Ha mostrado un liderazgo adecuado la ministra Gutiérrez ante, digamos, el avance de esta enfermedad? Bueno, yo creo que todos hemos sido testigos de un equívoco que ella hace al prometerle al país reducir una enfermedad en 15 días cuando los factores contribuyentes para que esa enfermedad exista no estaban bajo su control. Y ella lo ha señalado. Ella no es responsable, por ejemplo, de la habilitación de los servicios en Piura. Cuando un centro de salud en Piura no abre en la mañana, no es responsabilidad de la ministra de Salud, es responsabilidad del gobierno regional por facultades ya delegadas por la ley de descentralización. Ella no es responsable de la habilitación del agua, que es el condicionante mayor para que haya tanto mosquito circulante. Ella no es responsable de la implementación de la fumigación, sabiendo que no es responsable ni del abastecimiento del agua, ni de la fumigación, ni de la habilitación de los establecimientos. Más bien su responsabilidad es liderar, movilizar recursos, generar leyes, movilizar asistencia técnica, porque prometió algo que no estaba bajo sus manos. Y eso fue, creo, el primer momento que le generó esta serie de críticas posteriores, ¿no? Doctor Zamora, le pido unos instantes. Estamos conversando con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, sobre lo que es o lo que va a ser la presentación de la ministra Rosa Gutiérrez en breve, 8:30 de la noche, en minutos en realidad. Y doctor Zamora, usted escuchaba a la congresista Patricia Juárez. Hay temas técnicos en medio, hay preocupación y hablábamos claro, hay una serie de responsabilidades, mencionaba usted, que no se le pueden atribuir a la ministra Rosa Gutiérrez porque de ella no depende el tema, me decía, del agua potable, no depende del tema de la fumigación y otros puntos más que dependen efectivamente de los gobiernos regionales, como ella trataba de comunicar. Sin embargo, hay sí un rol rector, entendemos, del Ministerio de Salud, o un tema al menos del liderazgo en guiar justamente las políticas públicas para atacar la enfermedad. Por supuesto, es innegable el rol que tiene el Ministerio de Salud en liderar el esfuerzo nacional frente a una epidemia de estas características. Uno no puede esperar que el gobernador de Piura lidere la respuesta nacional. Eso le corresponde a ella. ¿Y qué acciones debe tomar el Ejecutivo a través de ella? Facilitar las leyes, facilitar dinero, movilizar recursos técnicos nacionales o internacionales y eventualmente movilizar otros recursos, como se hizo en la pandemia, movilizar médicos desde Puno hasta Loreto cuando se requerían esos viajes, esos vuelos de solidaridad entre las regiones. Sin embargo, hay que hablar también de que es bastante débil, ¿no? Con 10% de aprobación. Los gobernadores regionales y los municipales son recientemente electos, están tratando de ganar la confianza, muchos de ellos ya la perdieron en el poco tiempo que tienen de ejecutoria. Entonces no es un espacio político fácil para ninguna de las personas que quiere ejercer liderazgo, seamos ciertos. A eso se le suma lo que hemos señalado de unas expresiones incorrectas que la descapitalizaron técnica y políticamente en el sector. Ahora, es lamentable que el sector salud hoy se encuentre en el centro de este cubileteo, de este forcejeo de fuerzas políticas, ¿no?
queda debilitado totalmente. Ese punto, ¿no? Que yo le preguntaba de alguna manera a la congresista Patricia Juárez, porque claro, todo esto se da, Keiko Fujimori le bajó el dedo, no solo a la ministra Rosa Gutiérrez, sino a otros 3 ministros más, incluso el vocero de Fuerza Popular, Miki Torres, en ampliación de noticias nos decía que también al premier Otárola se le están escapando las tortugas, es decir, hay una expresión de fuerza popular hacia el gobierno y ocurre esto en el Congreso de la República. Es imposible no pensar o no ver esto en términos políticos. Pero por supuesto, no existen coincidencias en la política, ¿no? Este es un hecho que deriva de la expresión hecha por la lideresa de Fuerza Popular de prácticamente pedir la cabeza de la ministra, ¿no? Independientemente de los resultados hoy día en el Congreso, lo cierto es que la ministra, en el caso que no sea censurada, va a quedar muy duramente golpeada por la serie de críticas a las que se suma este cubileteo, este forcejeo, en donde ella es el epicentro de este conflicto, digamos, político. Ahora, no hay que olvidar que ella, la señora ministra, es la ministra número 11 desde que empezó la pandemia. En realidad hemos tenido cerca de 4 meses por ministro. Si en caso se da la censura, sería la segunda ministra censurada en poco menos, en casi 2 años. El anterior fue el mal recordado promotor de las agüitas arrancimadas, ¿no? Hernán Condori. Pero el resultado final, ¿cuál es? Un sector salud debilitado, en este momento paralizado, esperando los resultados de lo que va a pasar con la que ejerce el liderazgo sectorial, y la cadena de mando congelada, esperando los resultados de este enfrentamiento político. Y perdone, doctor, un sector, a ver, lo comentaba más temprano el doctor Elmer Huerta en la rotativa del aire, ¿no? Un país donde llegó la COVID-19 y simplemente fuimos uno de los que, donde más peruanos, donde más personas se murieron, si hacemos el cálculo por millón de habitantes. Llega el dengue en las condiciones que llega y también, nuevamente, según las cifras, me parece que somos el país donde más personas mueren por millón de habitantes si nos comparamos con otros países. Eso refleja mucho de la debilidad o fragilidad de nuestro sistema sanitario. Pero por supuesto, yo el día de ayer publiqué, para solamente dar un número, de que en Sudamérica somos el país con menos número de médicos por 1000 habitantes en América Latina. Y si ese es el promedio de Perú. Pero si uno ve los departamentos, ¿qué departamento crees que tiene menos médicos que todos los departamentos del país? ¿Cuál? Piura. Piura. Y bueno, tiene entonces... el menor número de enfermeras por 10.000 habitantes, es Piura. Entonces claro. Es de explicar que en Piura, luego de que una masiva contagio, de un masivo... no solo del COVID, sino del dengue, lleguen a hospitales que tienen poquísima capacidad de respuesta. Porque el tema, a ver, claro... Pero lo cual se le añade el desmantelamiento que se produce de los centros de atención temporal, de los contratos que se hicieron durante la pandemia, que fueron cerca de 65.000 nuevos trabajadores que no se han sido renovados. A eso voy, doctor, porque en teoría la COVID tuvo que habernos dejado ciertos aprendizajes y fortalezas en el sector salud, porque en teoría se invirtió mucho para ya tener la cantidad de camas UCI instaladas, el apoyo sanitario, se contrató personal. Y uno dice, ¿qué pasó con todo eso? Vuelve a venir una ola y volvemos a inundarnos hasta las orejas. Pero por supuesto, y eso es, entre otras, se explica por la altísima rotación que hemos tenido de la conducción sectorial. Una de las mínimas cosas que hubiésemos podido esperar es que después de la pandemia, o una vez instalado el nuevo gobierno, ponga como prioridad la construcción de un sistema de salud público único y digno para los peruanos. Eso significa inversión, movilización de recursos y por lo menos no hacer daño, no desmantelar lo que existía, no retirar los contratos a los trabajadores y continuar algunas de las cosas que ya se estaban haciendo. No es posible que el día de hoy, de los 400 plantas de oxígeno que se pusieron en plena pandemia, la mitad de ellos estén paralizados. Es decir, hoy por hoy, ministro que entre al sector no puede pensar ni siquiera en el mediano plazo. Y si el ministro no puede pensar en el mediano plazo, entiendo que menos todos los funcionarios que vienen debajo de él. Pero si durante los últimos 3 años hemos tenido este nivel de rotación de los ministros de salud,
uno aprende por la experiencia y uno tendería a pensar de que la nueva persona que sea designada en la eventual censura también tenga un tiempo breve de ejecutoria. Debido a la altísima vulnerabilidad del sistema de salud, su precariedad no va a cambiar y nos enfrentamos a un peligro ambiental, medioambiental, que es el fenómeno del Niño, para el cual deberíamos estar mejor preparados. Una última pregunta un poco fuera de este espectro del dengue, que tiene que ver con una enfermedad, lo comentábamos antes de entrar al aire, doctor, que está afectando a otros países, que está afectando a Chile, entiendo, y que afecta a los recién nacidos y también a los adultos mayores, a los más vulnerables. Incluso, si no me estoy equivocando, la ministra de Salud de Chile ha solicitado o ha pedido que se vuelva a usar el tapaboca. No se trata de un resfrío convencional, entiendo. No. Estamos en este momento, la Organización Panamericana de la Salud ha alertado a las Américas de que hay un incremento de infecciones respiratorias agudas por influenza, COVID y sincicial respiratorio. El sincicial respiratorio es un virus muy agresivo, especialmente en los extremos de la vida. Lamentablemente en nuestro país, como nos ha pasado con COVID, como nos está pasando con dengue, nuestra capacidad de los laboratorios para hacer vigilancia de los virus, tanto los nuevos como los que están mutando, es muy limitada, llegamos con poca capacidad y tarde. ¿Hemos mejorado? Sí, pero nos falta muchísimo. Si está pasando en el vecindario, nos debe estar pasando a nosotros. Y eso lo estamos viendo en las calles. Los centros de salud atiborrados de niños que están infectados, la cantidad de niños que están no yendo a las escuelas es porque está circulando el virus con mucha no rapidez. lo estamos dimensionando. No, porque no tenemos una capacidad instalada en salud pública para hacer lo propio. Bueno, preocupante. Muchísimas gracias, doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Vamos rápidamente a una